Agradezco muchísimo a Rubén Moreira, coordinador de la Mesa de Seguridad de la campaña de Xóchitl Gálvez, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Muy bien, le agradezco la llamada y estoy a la orden. Pues Rubén, para conocer estas iniciativas en materia de seguridad pública de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, hablaba la candidata Xóchitl Gálvez de una megacárcel, pero también me parece hablaba de reconstruir el tejido social. Habla de 15 puntos que van desde la decisión de actuar en materia de seguridad, que hoy no la hay en este país, hasta, por ejemplo, la protección a la prensa. Entre otras cosas está ahí la de reformular todo el sistema penitenciario de nuestro país, desde las pequeñas centros que hay en los municipios, hasta construir estas cárceles grandes, estas megacárceles, que tienen un objetivo inmediato para empezar. Es concentrar ahí a todos esos personajes que están en los estados, que son los líderes de los autocontroles o autogobiernos que hay en las prisiones. Pero esta es una parte de todo lo que hay, y que entre otras cosas está la construcción ya de un sistema de policía eficaz desde municipios, estados y la federación, y resolver el galimatías que le van a heredar con esto de la Guardia Nacional. Entonces, es bastante completo. Pasa también, obviamente, por el lado de la construcción del tejido social, pero eficiente, con eficacia, porque ahora mismo pues el sistema de salud se derrumbó, el sistema de educación pasa por momentos muy difíciles, la pobreza en los segmentos más desfavorecidos, en fin, hay muchas cosas que enfrentar. Hace unos momentos hablaba con Omar García Harfuch del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Le planteé una pregunta que también te hago a ti, Rubén Moreira, que tiene que ver con las condiciones de los policías municipales que, de acuerdo al INEGI, pues no cuentan con prestaciones de ley ni chalecos antibalas tienen, sus uniformes todos raídos. Esto también está dentro de los asuntos a atender a través de la propuesta de la candidatura Xóchitl Gálvez. Sí, es uno de los primordiales, pero también te quiero decir algo, si me lo permites. Mira, entre la cifra que nos da el INEGI y la que nos da el secretariado hay una diferencia de 40,000 policías. Es decir, en uno de ellos, en el INEGI, hay 40,000 policías más. Entonces tenemos que trabajar desde mejorar nuestro sistema estadístico, resolver el problema de las certificaciones, resolver el problema de la capacitación. Por eso Xóchitl está promoviendo una gran universidad nacional, obviamente estructurada para dar atención en todo el país, para formar policías y en ese sentido, pues ayudar, ser subsidiario con los municipios y trasladar recursos a los municipios. Este gobierno actual, por ejemplo, acabamos de votar la ley para tener el Código Nacional Único de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí. ¿Hola? Que perdón, perdí un poquito la comunicación. Nos cae la pausa, Rubén, aguántamela y regreso contigo. Claro, estoy a la orden. Gracias, Rubén Moreira, volvemos. Nosotros en Fórmula Noticias, y gracias a Rubén Moreira, coordinador de la Mesa de Seguridad de la campaña de Xóchitl Gálvez, por aguantarnos el corte. Rubén, pues una disculpa, nos cayó la pausa, pero seguimos conversando contigo. A la orden. Oye, te quería preguntar este asunto de la megacárcel que propone la candidata Xóchitl Gálvez, que me parece, por lo que ella ha mencionado, que tiene que ver mucho con lo que ha platicado Xóchitl en municipios, en estados, en poblaciones que son aquejados por la violencia y que le dicen las personas que se le acercan, pues que se necesitan más cárceles y cómo no, pues se han sufrido enormes pérdidas debido al crimen organizado. Te pregunto, Rubén, sí, pero ¿de qué sirve una megacárcel si tenemos, por ejemplo, situaciones en las que hay personas en prisión preventiva que siguen ahí sin sentencia muchísimo tiempo y, por contraparte, tenemos personas que han cometido un delito y por detalles en la integración de la carpeta de investigación o por discrecionalidad del impartidor de justicia salen como violentadores de mujeres o violadores, asesinos? ¿Qué más tiene esta propuesta para consolidarse y para blindarse de que no se cometa injusticia al amparo de la ley? Voy a decir algunas cosas. La primera, estamos promoviendo un código penal donde los delitos que más se cometen tengan la misma redacción, el mismo tipo penal, y que dejemos a los estados cierta libertad para ilícitos muy particulares. Ese es el primero. Lo segundo, estamos pensando que se dupliquen los juzgados y los ministerios públicos
para evitar esta saturación. Muchas veces el Ministerio Público comete hierros, pues porque tiene una carga inmensa de trabajo. Si ves la propuesta también de Xóchitl, está el incrementar el número de peritos, y entre ellos el tema de los centros nacionales de identificación de personas que lo abandonó este gobierno, pues para tratar de solventar el problema tan grave de la desaparición de personas. Entonces, la propuesta es integral. El tema de estas prisiones más grandes, y es una necesidad, es poder quitar los autogobiernos en los 32 estados, un flagelo que está pues, en casi todos los centros penitenciarios. Antes de que entrara tu llamada, me habla una persona y me dice, oiga, ¿me puede dar su clave de WhatsApp? Porque le acaba de llegar un paquete en tal compañía. Pues es falso. Están hablando de los centros de readaptación social, de las prisiones, que son una verdadera industria, donde son extorsionados los reos y luego los reos son contratados pues para extorsionar. Son una universidad del crimen luego, Rubén, las cárceles. Es una universidad del crimen y también son centros de violación terribles de los derechos humanos, ¿no? Mucha gente no es sentenciada porque otros son capturados dentro de la cárcel para estas prácticas. La propuesta de Xóchitl empieza con algo importante. El número uno es actuar, y dice, aunque parezca lógico y simple, en este país no se está actuando. Cada 15 minutos se comete un crimen, y muchos de estos crímenes, como puse hoy en mi cuenta de ex, son ocultados por la autoridad, no se registran. Entonces la cifra de 180,000 homicidios pues es falsa, hay un subregistro. Si leemos la propuesta completa de Xóchitl, pues tenemos temas de tejido social, tenemos temas de protección a la mujer, tenemos temas de protección a la prensa. Si no hay libertad de prensa, pues no hay democracia. Uno de los grandes pilares de la democracia es la libertad de prensa. ¿Mejorarían el mecanismo de protección a periodistas y le darían más atribuciones para que pueda cumplirlas? Porque el mecanismo no tiene atribuciones de protección, se tiene que coordinar con los estados, pero como luego los estados no se coordinan con ellos, pues entonces está ahí en un limbo legislativo. No, y además hay, desde la postura del Ejecutivo Federal y de muchos gobernadores de enfrentar a la prensa, bueno, pues eso manda mensajes a la delincuencia. Entonces, la construcción de todos estos mecanismos, lo dice ahí el documento de Xóchitl, va a ser con los comunicadores y con los dueños de los medios de comunicación, porque en muchas ocasiones, y en otro momento te puedo contar una sinfín de historias, pues el crimen está afectando a unos y a otros, de tal manera de que hay una censura, en algunos casos expresa y en algunos casos tácita, porque el periodista tiene miedo y además... Claro, como sucede en el estado de Chiapas, que son pocos los periodistas que cubren la nota de seguridad. O Guerrero, que prácticamente desaparecieron los medios. Así es. Hoy me comentaban en un debate, me decían, bueno, pero han mejorado los índices de seguridad, porque ya no se roban vehículos. Pues ¿quién se va a robar un vehículo en Taxco o en Chilpancingo? Si toda la comunidad está pues sometida desgraciadamente por el crimen. Pues Rubén Moreira, coordinador de la Mesa de Seguridad de la campaña de Xóchitl Gálvez, de veras te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros esta tarde y espero que lo sigamos haciendo pronto para pues tocar otros temas de esta estrategia de seguridad, que es la primera preocupación de la ciudadanía siempre y es la primera responsabilidad de los gobiernos siempre. Muchísimas gracias, Rubén. Estoy a la orden y muchas gracias por la llamada. No, gracias a ti. Fórmula Noticias.